gran privilegio de tener al pastor Rafael Galvez, ¿verdad? Hay tantas cosas bellas que podemos decir de él para la gloria de Dios. Estaremos después, ¿verdad?, dándole de antemano, pues le damos gracias a Dios, al pastor pase, para que no perdamos esta presencia de Dios y usted entre en esta gloria, en esta nube, a ministrarnos, ¿verdad?, con la palabra que el Señor le dio a usted. Así que solamente decimos todos juntos que le damos la gracia infinita a Dios y la gloria por el gran privilegio de tener el pastor aquí en nosotros. Imagínense que si, solo voy a decir una nada más, por él estamos aquí nosotros. Él es el pastor oficial de aquí y él nos concedió este tiempo de estar aquí adorando a Dios. Ellos ya lo adoraron por la mañana. Eso está encendido, por eso cada vez que venimos, pastor, pase. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por haber aceptado la invitación. Gracias, pastora. Dios te bendiga, ¿ok? Yo sé que Dios te va a usar con poder. Amén, amén. Hello. Aló. ¿Todo encendido? Para abajo, para arriba, que diga, para abajo. Ahora sí. Ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Yo soy un poco pequeño, pero con voz alta. So, ten cuidado. Bueno, es un privilegio estar aquí, obviamente. Me siento en casa. Como dijo la pastora, ya estuvimos aquí hoy por la mañana adorando, alabando al Señor, trayendo palabras, compartiendo con los hermanos, alimentando el cuerpo. Y así continuamos esta tarde. Si me trabo un poco en el español mío es segundo idioma, lo aprendí como adulto. Y yo creo que me convertí adulto hace como 2 años. So, estamos muy bien, pero ten paciencia conmigo, Señor. Amén, amén. Hoy le quiero traer una palabra que habla del poder. La pastora estaba orando hoy antes de comenzar la adoración, o mientras que comenzaba la adoración, y una palabra que ella estaba diciendo cae en tema con el que vamos a hablar, y es sostener, el sostener, que Dios nos sostiene con su gracia, que Dios nos sostiene con su misericordia, que Dios nos sostiene, que Dios sostiene al universo. Y quiero que se acuerde de esa palabra, porque Dios sí sostiene todo. Amén, amén. Dios es el que tiene todo en su mano, sosteniendo todo, de acuerdo de su palabra. Pero vamos a entrar directamente a la escritura. Amén. Y este tema se llama el poder. Y entramos en Lucas, capítulo 8, 43, versículo 43 al 48. Y la palabra de Dios dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacia 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén, amén. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Lindo. Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre, te damos, Señor, todo lo que tenemos, Señor, te lo damos a ti, mi Dios.
Que tu palabra sea eficaz en nuestra vida y que traiga frutos, Señor. Señor, a nuestro ser, fruto la cual, Señor, a ti te agradece y que te trae gloria a ti, mi Jesús. Que esta palabra que escuchamos hoy encuentre raíz en nuestro corazón y se multiplique, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo que sucede con esta mujer es que en aquel tiempo, en Israel, en aquel tiempo, una mujer, cuando tenía su mensualidad, y esta mujer la tiene por 12 años, tenía que ser echada fuera del campamento, aislada, nadie la pudo tocar, nadie pudo conversar, nadie pudo estar con ella. Imagínate la distancia y la desconexión que ella tiene con toda la sociedad, y como la miran como una persona pecaminosa, inmunda. Nadie quiere bregar con ella, nadie quiere trabajar con ella, porque todo el mundo la echa de menos. Wow. Y aquí está ella, donde está todo el pueblo, toda la gente apretándose contra Jesús. Y la que no es deseada, la que está fuera, la mujer de flujo de sangre, se mete entre todo el pueblo sabiendo que le puede costar la vida. Así es. Y ella empieza sal del medio, Amén. a llegar a tocar el borde del manto del Señor. Amén. Amén. Puso en riesgo todo. Todo estaba en riesgo. ¿Por qué? Porque la pudieran matar. Así es. Por romper la ley. Esta historia es asombrosa y demuestra el poder sanador y el milagro que puede hacer Jesucristo. Y leemos esta historia, cuando la leemos, y para algunos de nosotros que padecemos de un dolor físico, deseamos esto, tocar el borde del manto del Señor y ser sanados. Amén. Y hay muchos puntos que se pueden enfocar en esta historia que acabamos de leer y en los versículos que leemos. Hay mensajes de gran fe que tenía esta mujer, hay mensajes de la enfermedad y la sanidad de Jesús. Hay mensajes del precio que ella pagó para obtener ese milagro. Hay mensajes del milagro en sí. Y incluso de la fuerza de la mujer para no rendirse. Amén. Sin embargo, cuando yo leo esta historia, inmediatamente estoy captivado y atraído a lo que dijo Jesús. Aleluya. Mi enfoque no estaba en ella, la mujer, ni el flujo de su sangre, ni estaba en la multitud que presionaba contra Jesús, o como ellos eran estorbo para la mujer. Mi enfoque ni era en sí el milagro que sucedió. Mi enfoque aquí es lo que dijo Jesús en el versículo 46. Y dice así: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y ahí, alguien me ha tocado. Si Jesús conoce a todos, es todopoderoso y sabe todo lo que nosotros deseamos antes que nosotros aún no hablamos. Ya Él sabe nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Cómo Dios no supo quién fue quien lo tocó? Y Jesús hace esta pregunta: ¿alguien me ha tocado? Y obviamente vimos la respuesta. Dice: porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Wow. Gracias, Jesús. Aleluya. Que ha salido poder de mí. Amén. Y esto es muy impactante y vamos a ver ese poder. Para mí este es el punto de enfoque de Jesús. Amén. No era la multitud, no era la enfermedad, no era la necesidad de un milagro, no era otra cosa, sino nada más el enfoque de su poder, del poder de Cristo. Dios no le interesaba ninguna otra cosa, sino su poder. Amén. Y escuche, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, el drenaje de su poder hace que Jesús haga la pregunta: ¿quién me tocó?
Si el enfoque de Jesús no fuese el poder de Él que fue desatado, no hubiera hecho la pregunta, ¿quién me tocó? Él que sabe todo. Y ahora, ¿qué podría causar este cambio de poder? ¿Será el toque del manto? ¿Será la mujer extendiéndose? ¿Será el manto de Dios? Y la realidad es que no. Según versículo 48, era la fe de la mujer que causó que hubiese una transferencia de poder. Ahora bien le digo, todo el mundo, hazme un mozo. Vamos, no tengan miedo. Aquí cuando los fisiculturistas hacen así, es para enseñar su qué, su poder, su fuerza. Todo el mundo quiere fuerza, ¿no? Fuerza para vencer, fuerza para avanzar, fuerza para terminar con algo. Todo el mundo quiere un tipo de fuerza y un tipo de poder para poder dominar los problemas y los obstáculos que están delante. Todo esto el mundo lo quiere. Pero ¿cómo es posible que el poder de Dios sea desatado sin que Dios sepa quién es que está tomando ese poder? Si ahora nos fijamos, continuamos la palabra, vamos a fijarnos en la palabra. La fe de la mujer en el versículo 48 fue que causó que hubiese una transferencia de poder. Mira, yo tengo fe, tú tienes fe. ¿Por qué esto no me pasa a mí? Si yo tengo fe y tú tienes fe, y lo que sucedió, la transferencia de poder, fue la fe de la mujer, pues entonces yo, ejerciendo mi fe, ¿por qué yo no puedo tener el milagro? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es tan especial de esa fe, de esa mujer? Te digo, podemos especular, pero posiblemente nunca sepamos. El punto es que la fe mueve montaña, como dice Mateo 17:20. Y en su caso, la fe la llevó a atravesar la multitud que estaba apretándose contra Jesús solo para tocar su manto. Ahora que, bien, aquí tomen la nota de que todos andaban presionando contra Jesús y todos también lo andaban tocando. Escuchen bien. Sin embargo, el poder se nota que fue liberado cuando ella tocó. Todo el mundo andaba tocando a Jesús. Todo el mundo andaba alrededor de Jesús. Pero el poder no fue desatado hasta que ella tocó. Aleluya. Acercarse a Jesús requiere fe con propósito. Amén, amén. Ella se acercó a Él con fe y con propósito. El solo hecho de estar a su lado y tocarlo no es suficiente para que su poder sea liberado. ¿Me escucharon bien? Estar cerca a Jesús, estar a su lado y aún tocarlo no es suficiente para que su poder sea liberado en tu vida. ¿Tú quieres el poder de Dios? ¿Sí? Yo quiero el poder de Dios. Muévete hacia Él con fe y con propósito. Con fe y con propósito. La fe producida por esta mujer hace que el poder de Dios se mueva sin que Él lo envíe. Escúchame bien, Dios envía poder, pero la fe de esta mujer con propósito causó que el poder de Dios sea enviado sin que Dios la mande. Increíble. A veces Dios demanda el poder de Él por su propia voluntad. Y otras veces tú mueves a Dios. Amén. Para que el poder sea desatado. Así es. Amén. Cuando tú te mueves en esa fe con propósito, instantáneamente le quita o te da acceso a ti. Amén. A ese poder. Amén. Gloria a Dios.
Por ejemplo, estamos aquí y las luces están encendidas. Pero si te garantizo que si no hay nada conectado al enchufe, no va a funcionar el sistema. Pero cuando se conecta al enchufe que está en la pared, de inmediato entra poder, electricidad para que funcione. El poder siempre estuvo, el poder siempre está, la electricidad siempre está aquí. Pero hasta que tú no te conectes y te enchufles, no puedes desatar ese poder que está entrando a este edificio. Y de tal manera es así con Cristo. El poder de Cristo siempre está presente. Y hay dos opciones: o que Él entra y te la mande, o que tú te enchufes y la recibas. Este es el poder de Dios. Pero de hecho, ese poder que Cristo ha invertido en nuestra vida nos fue dado a nosotros. Aquí en Lucas 10, 19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este poder o potestad vivía en Pablo y en Pedro. Vivía en Pablo y en Pedro. Hechos capítulo 5, versículo 15. Tanto que sacaban a los enfermos en la calle y los ponían en camas de lechos, para que al pasar a Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto fue para la sanidad. ¿Cómo es posible que Pedro y Pablo tenían el poder? Tenían el poder. Ellos estaban ejerciendo lo mismo que hizo la mujer del flujo de sangre. Tenían fe con propósito. Fe con propósito. De nada sirve de que tú tengas la fe tan grande de mover una montaña para que después que mueva la montaña decir: ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Para qué Dios te va a dar a ti el poder de vencer todo lo malo de tu vida para que después tú digas: bueno, ¿y ahora qué? Así es. Dios aquí te da la fe, pero te la da con propósito. Para que cuando tú le digas: muévese, porque hay un camino detrás de esa montaña. Para que cuando tú le digas: vaya y huye, es porque hay un camino abierto donde tú tienes que cruzar. Esto es el poder de Dios. Tienes que tener tu fe con propósito. Si hoy tú tienes fe y no tienes propósito, te digo: busca el propósito. Y si tú tienes propósito y no tienes fe, pues te digo que busca la fe. Porque el poder de Dios está presente. Siempre está presente el poder de Dios. Como le dije, todo el mundo estaba oprimiendo y se estaba apretando contra Jesús. Todo el mundo estaba tocando. Pero ninguno, solo la mujer, fue la que sacó, extrajo el poder de Dios. Y tú verás donde la palabra dice eso. Seguimos que Pablo y Pedro tenían este poder, ¿no? En Hechos 19, 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mira, si yo me quito mi ropa interior y te la doy y se va mi espíritu, por favor, puede ser que tenga tanta peste que se va. Pero es así. La sombra de Pedro sanó. Y los pañuelos de Pablo echaron fuera demonios. Y el vestido, el manto de Jesús sanó. Sí. Amén. Iglesia, esas cosas no hicieron nada.
el manto de Jesús no hizo nada. El paño de Pablo no hizo nada. Ni la sombra de Pedro. Nada. No fueron artículos ni las cosas que les pertenecían a ellos. Fue el poder de Dios saliendo debido a la fe de aquellos que creen. Porque vinieron con fe y propósito. A Dios no le interesa qué método, qué camino o de qué manera el poder se desata. Él no está diciendo, bueno, el poder de Dios solamente puede venir de esta manera. Él dice, te lo puedo mandar en una sombra, te lo puedo mandar en un pañuelo, te lo puedo mandar en un manto, te lo puedo mandar con un caballo, como sea. El poder de Dios se mueve en cualquier vehículo, de cualquier manera, buscando a aquella persona que tiene fe con propósito. Y el propósito de aquello era para que fuesen sanados. Y creyeron. Y creyeron. Fue el poder de Dios. Si tú crees, entonces todas las cosas serán posibles. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Ahí hay propósito. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Propósito y fe. Propósito y fe. De nuevo les repito, ¿de qué te sirve tu fe tan grande? De hacer el milagro y no tener propósito. Lo peor que puede suceder a un hombre en esta vida es andar toda la vida sin saber por qué existe, sin saber por qué vive, sin saber su propósito de vivir. Es lo más triste. Y si tú crees en Jesús, Jesús te enseñará a ti que tú tienes propósito. Si tú existes es porque tienes propósito. Si tú respiras es porque tú tienes propósito. Ya sea una cosa tan pequeña o sea una cosa tan grande, no importa. Pero como dice en Colossians, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por Él y para Él. No fueron creados por ti y para ti, sino por Él y para Él. Si Él te creó a ti y te formó dentro del vientre de tu madre y te dio propósito antes que tú nacieras y conoció tu nombre antes que a ti te la hubiesen dado, entonces Él permitió que tú existieras y que saliera a la luz y creciera porque Él tiene propósito en tu vida para la gloria de Él, para el reino de Él, porque Él no dice las cosas las cuales se crean para que no tengan propósito, porque así dice la palabra, que toda palabra que sale de la boca de Él se cumplirá y no volverá vacía, sino que sale y cumple el propósito por cual fue enviada. Y tú cuando fuiste creado en el vientre de tu madre, fuiste llamado con propósito. Amén. So guess what? No volverá vacío el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando tú regresas a tu casa eterna y tu rodillas se doblen delante de Dios, el propósito por cual Él te creó va a ser cumplido. Amén. Como dice, y cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, da una pregunta. ¿Cuál es el poder de Dios? Vamos a tomar imaginarnos aquí. Si leemos la historia de Israel y Egipto, ¿cuál es el poder de Dios? Él es el poderoso Israel.
right? El guerrero, el de batalla, que agarra los egipcios y los sacude, el fuerte. Entonces lo vemos como un guerrero. Cuando hablamos de la vida de Sansón, ¿cuál es el poder? Su fuerza física. Y por ahí es que nosotros podemos identificar poder. Pero yo quiero que tú sepas que el poder de Dios se llama la palabra. Es la palabra, punto y final. Entiendan esto, que Dios creó el cielo y la tierra y todo el universo con el mandato de su palabra. Mira el poder que hay. Las cosas no se crearon y por consiguiente que se creó le dio poder a Dios. No fue así, sino fue al revés, que Dios habló y creó. Y en el atributo de hablar salió el poder de Dios y le otorgó poder a cierta cosa. La palabra de Dios es poder. So, cuando nosotros le pedimos el poder de Dios, le estamos pidiendo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay toda palabra necesaria para sacarte a ti y darte auxilio en tus tiempos más difíciles para salir de tu prueba y de tus temas. Quiero que entendamos que el poder de Dios, para algunas de nuestras capacidades limitadas, es que no hay nada más poderoso que Dios. Amén. Y que no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, acuérdense esa palabra que le dije desde el comienzo, sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Vieron ahí? Con la palabra de su poder. El poder es la palabra de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en Hebreos 1:3 veo que el poder de Dios es la palabra. Amén. Y esa palabra sostiene todas las cosas. Ahora bien, vamos a entrar aquí. Sostiene todas las cosas. ¿Qué es lo que es sostener todas las cosas? ¿Qué es todas las cosas? Si yo ahora mismo levanto el teclado, aguanto el micrófono y levanto el púlpito, estoy sosteniendo solamente 3 cosas. No lo estoy sosteniendo todo. Cuando Dios por su palabra mandó el mandato, sostenió todo. Puso cada planeta en su lugar, puso el universo en su lugar, puso la estrella en su lugar, puso todo en su lugar para que en armonía trabaje como debe de trabajar. El pecado ha entrado al mundo y en toda la criatura de Dios para echar a perder esa armonía. Porque Dios lo sostiene todo. Entonces, cuando la palabra de Dios se empieza a vaciar y no hay lugar para la palabra de Dios, las cosas que cuales son sostenidas empiezan a perder su soporte. Amén. Y se vuelve débil y se cae. Y el pecado empieza a tomar lugar. Interesantemente que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Tu fe solamente puede tener propósito y poder cuando tú la escuchas con el poder, que es la palabra de Dios. Tú para tener poder tienes que llenarte de poder y ese poder viene de la palabra de Dios. Pero Él sostiene todas las cosas. Dios creó todas las cosas por y con su palabra. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y
Imagínense, Dios solamente hizo así. Y apareció. Solamente con el aliento. Por la palabra de Dios. Dios no solo creó todas las cosas, sino que tiene y actualmente está sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Actualmente, eso incluye tú y yo. Y te voy a enseñar científicamente cómo es que Él te sostiene a ti. Aquí lo tangible es sustantivo, es cosas, las cosas, things, noun, ¿ok? Se dice en inglés. Y la palabra poder, que se puede usar como un sustantivo o un verbo, dependiendo de su uso, en este contexto es un verbo, es una acción. Básicamente está diciendo, se está sosteniendo con la palabra de su poder. Hay acción en esa palabra. Él está sosteniendo. En la ciencia, la relación entre algo o cosas y poder es equivalente a como la relación en la ciencia entre la masa y la energía. Mass and energy. ¿Ok? Quiero que entienda este concepto. Si se puede, si lo puedo explicar bien, ¿no? En Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Did you see that? Si Él en la palabra de su poder fue y sostuvo todo, y Él fue aún antes de su palabra, ¿ok? Todas las cosas subsisten en Él. Amén. Tremendo. Esto es Él sosteniendo antes que habló para poder sostener. ¿Sí me explico? Nuestro cuerpo está siendo sostenido por su poder. El científico no puede entenderlo. El poder de mantener todas nuestras átomos, se dice átomos así, nuestros átomos juntos sin que cada uno siga su propio camino. Los científicos no lo pueden entender. Lo que nos hace es inexistente. Si nuestros átomos andan cogiendo su propio camino por donde sea, nosotros no existimos. Pero ellos vienen y se sostienen. Aquí dice: cada célula y átomo en nuestro cuerpo tiene un campo magnético. Si vamos naufragando por un bote, quiere decir que dentro de nosotros hay una brújula que nos mantiene equilibrados, ¿no? Amén. Yendo donde tenemos que ir. Y nuestros átomos todos se junten y forman lo que somos. Y crean la célula y nos sostienen. Pero escucha bien. Los científicos no se entienden cómo es que ellos se quedan en su lugar. Simplemente le dan nombre. Este átomo, aquel, neutrones, electrones, pero no pueden encontrar la fuente de la que existen o de dónde se originan. No lo hay. La realidad es que nosotros y todas las cosas estamos siendo sostenidos por el poder de la palabra de Dios, por Jesús mismo, y es para que Él sea no muy lejos de cada uno de nosotros, ya sea que creemos en Él o no. Si Él sostiene toda la cosa con el poder de su palabra, y nuestros átomos que están dentro de nosotros, en vez de estar como locos dando por donde tienen que ser, se quedan en lugar juntos, sostenidos, y no pueden encontrar el origen por cual ellos están sostenidos, es porque cuando Dios habló tu nombre en existencia, Él te empezó a sostener.
Y dentro de ti, Él te está sosteniendo. Y el día que Él ya deje de sostenerte es porque tú estás en la presencia de Él. Todo por la palabra de Dios que Él habló antes que tú nacieras. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Rey. Mira lo que dice Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si Dios nos está sosteniendo a nosotros, ya el impío o el creyente, Dios no está lejos de ellos, porque Dios sostiene a todos. Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué te traigo este punto a su atención hoy? Come. Thank you, James. Gracias. Gracias. ¿Por qué le traigo este punto a su atención hoy? Volvemos a la historia de la mujer con el flujo de sangre. Jesús estaba cerca de todos. Jesús estaba cerca de todos. Y todos estaban presionando contra Él. Y el poder estaba disponible para todos. Sin embargo, ella fue capaz de sacar de Jesús el poder. ¿Y de dónde se extrajo este poder? De la fe. ¿Y de dónde viene la fe? En Romanos 10:17 dice: así pues, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Tú quieres habitar en poder, escucha la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, el Salmo 1 se hace una realidad en tu vida. Y el Salmo 1 dice de tal manera: bendecido aquel que medita en la palabra de Dios día y noche. Día y noche. Cuando la palabra de Dios está cerca de ti, está en tu boca, empieza a tomar raíz en tu corazón. Y cuando empieza a tomar raíz en tu corazón, viene la palabra de Dios, dice: deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empieza a tomar raíz y poder en tu vida, en todo lo que tú haces. Que cuando tú empiezas a desear cosas, son cosas de Dios que tú empiezas a desear. Y cuando tú empiezas a desear la cosa de Dios, tú empiezas a dictar en fe, porque en la palabra hay poder para desatar el poder de Dios. Y es así que viene el fe con propósito. Ahora tu corazón dice: deseo esto. Y no es porque lo deseo por tenerlo, sino lo deseo porque cuando lo tenga caminaré y haré y hacemos, y el reino de Dios se expande. El poder viene en la palabra de Dios, no en tu fuerza, no en tu inteligencia, no en tu sabiduría, no en la billetera, no en tu estatus social. El poder viene en la palabra de Dios, por cual la palabra de Dios sostiene todo. Y si tú empiezas a dictar la palabra de Dios, lo que tú entonces estás haciendo en fe, declarando en fe, va a ser sostenido. Escúchame, va a ser sostenido, no va a fallar, no va a fracasar, va a avanzar. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de que
lo que se ve fue hecho de lo que no se mira. La fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Tú solamente puedes tener fe cuando escuchas la palabra de Dios, porque la fe va a traer cosas que no existen para que existen. Igual como Dios habló en poder su palabra, el universo salió, la tierra salió, las plantas salió, los aves salió, los animales salió, y hasta el día 6, cuando Él formó del barro, del piso, formaron ustedes. Tú sabes que un átomo tiene todos los componentes del material de la tierra. Uno. Y me quiere decir que Dios no creó al hombre. Para que las cosas que no se vean, las cosas que no están hechas, de cosas que son visibles. Esa silla donde tú estás sentado y sentada, la puedes ver claramente, ¿no? Te sostiene. ¿Sí? Tú sabes que está hecho de muchas partículas y muchos átomos que vinieron juntamente, y de la nada se creó lo que te está sosteniendo. Y si tú tienes la confianza y la certeza de que te puedes sentar en esa silla y te va a sostener, ¿cómo pues tú no puedes creer que Dios te sostiene en todo problema y en toda situación en tu vida? Si está compuesto de las cosas que tú no puedes ver, solamente tú tienes que llamar la existencia, tú tienes que enchuflarte, tú tienes que extraer el poder de Dios a través de la palabra. El poder para tu sanidad, el poder para tu rompimiento y tu avance, el poder de convertirse en aquello en lo que Dios ha dicho que tú te convertirás. Existe ya existe. Desde el comienzo, cuando Él dijo sea la luz, ya empezó a sostener todo. Ya tu sanidad existe. Ya desde aquel tiempo tu rompimiento existe. Ya todo lo que tú necesitas en tu vida de antemano, hoy y mañana, ya existe. No necesita verlo para creerlo. El poder para que la mujer fuera sanada ya existía. Solo necesitaba conectarse, encender el poder. Pon tu mano en el enchufle de electricidad y, por cierto, te dará un corrientazo. Aleluya. Voy a terminar aquí. Por lo tanto, para interrumpir o extraer el poder de Dios, para que ahora sea un conductor o un conducto de su poder, como la mujer con el flujo de sangre, como Pedro, como Pablo, debe de operar en fe, que es producido por y en su palabra. Debe de operar en fe, que es producido por su palabra. No la fe producida por emoción, no la fe producida por una circunstancia, no la fe producida por fingimiento, no la fe producida porque estamos delante de un grupo, sino la fe producida porque escuchaste la palabra de Dios y te activó en ti para moverte hacia Dios. Esa palabra, esa fe. Existe la fe para recibirlo, existe la fe para crear en Él, y hay una fe más profunda para recibir el milagro. En que la fe es esa fe es una saturada y acompañada por y con la palabra.
El poder de Dios siempre está encendido. El poder de Dios siempre existe. Aunque las luces aquí estén apagadas, siempre hay corriente en el edificio. Porque tú no ves la luz y tú no ves cosas enchufladas, no quiere decir que no hay corriente. Si tú no puedes ver la mano de Dios moviéndote en tu vida, no quiere decir que Dios no está presente. Él está ahí. El poder siempre está disponible para tu alcance. Y es la palabra de Dios. Lo sostiene a todos juntos. Está en todas partes. Él es omnipresente. Él es la palabra. Y lo ha sido desde el principio. Tu poder de Dios no reside sola en la fe que tienes. Reside en tu fe mientras declaras sus palabras, que fueron creados a la existencia por su poder. La palabra sin el poder de Dios solo son palabras. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, entonces el poder de la vida y de la muerte fluye de tu lengua. Conéctate a la fuente de poder. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? ¿Quién le gusta el ejercicio? Esta semana vamos a hacer un ejercicio esta semana. Lee la palabra de Dios. Y que salga un versículo que resalte y captive tu corazón y que active tu fe. Y muévete en poder de la palabra de Dios, declarando esa palabra y creyendo que se hará de acuerdo a la palabra. Yo te prometo que ahí tú verás el poder de Dios moverse. Tenemos que, como pueblo de Dios, empezar a declarar la palabra de Dios con propósito. No podemos ser los parlantes parados en una esquina gritando: Cristo viene, Dios te ama. No podemos. ¿Cuál es el propósito de que Dios me ama? ¿Cuál es el propósito porque Dios viene? La palabra de Dios hay que ejercerla en fe y con propósito. Tiene que tener un fin. Tiene que tener un fin. No podemos tirar la palabra al aire y esperar que caiga donde tenga que caer. Oremos. Padre, te damos gracias en este día. Sabemos que tú eres grande, maravilloso y poderoso. Mi Dios, tú sostienes todo con el poder de tu palabra. Aún en aquel tiempo cuando el mundo estaba vacío, como dices en Génesis 1:1, y empezaste a dictar con voz de mando: sea la luz. Y desde ese entonces el mundo sigue creyendo, sigue siendo creado. Tú sigues sosteniendo todo por tu palabra, mi Dios. Amén, qué lindo, gracias. Todo por tu palabra. Qué lindo. Aún nuestro ser es sostenido por tu palabra. Porque como dice, aún tu aliento sostuvo las cosas en el universo. Y Señor, tú nos diste aliento de vida cuando nos formaste. Y es así que nos sostiene, mi Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, mi Rey. Que mientras, Señor, caminemos en fe hacia ti, Padre, en poder de tu palabra, dictando, Señor, la palabra de Dios en toda situación, Señor. Creyendo, Señor, con gran fe y con propósito, sabiendo que tú cumplirás todas aquellas cosas, Dios, que tú has dicho. Te pido que uses nuestra vida, mi Dios, para traerte gloria
para traerte honra, Señor, para demostrar tu poder, mi Dios, a aquellos que necesitan ver tu mano. Mi Dios, rompe, quebranta, mi Dios, al del corazón duro. Quebranta el corazón duro, mi Dios, para que puedan recibir tu palabra. Y cuando reciban tu palabra, Padre, actívale la fe, mi Dios, para que puedan correr en poder, para que puedan ver tu gloria, mi Dios. A ti sea todo, mi Rey. A ti sea toda gloria, toda honra, todo honor, mi Dios. Que tú te levantes en poder y en potestad, mi Dios. Que el mundo entero pueda ver, mi Dios, de que tú eres Rey. Que tú eres digno. Que tú eres el ser que necesita ser adorado. Y que tu palabra es victoria en cada momento, mi Dios. No nos rendimos, mi Rey. No nos rendimos, Señor, sino seguimos adelante, presionando a la multitud, apretando contra la multitud, con el simple hecho de alcanzarte en fe y tocar el borde de tu manto, mi Dios, para conectarnos hacia ti y tomar poder de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, doctora. Qué maravillosa palabra. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Feliz. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Verdaderamente que la palabra sin el poder de Dios solamente son palabras. Qué maravilloso. Gloria a Dios. Tantas cositas que Él dijo con tanta sabiduría de lo alto, que las tengo anotadas. Me fue de tremenda bendición esta palabra. Creo que para todo el pueblo de Dios fue una enseñanza maravillosa. Qué maravilloso. Qué confianza tiene, ¿verdad? La mayoría de nosotros cuando nos montamos en un avión con el copiloto y el piloto. ¿Cómo no vamos a...? Ay, Dios mío, es que Dios es impresionante, Dios es bello, cómo sostiene el universo. Tremendo, tremendo. Qué maravillosa palabra, pastor. De verdad que vino desde el mismo corazón de Dios al corazón de nosotros. Le damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a orar, ¿verdad? Es que no hay nada más que agregar, es que ni orar ni siquiera, porque la oración que él hizo fue tan hermosa también, que solo decimos gracias, Señor, por el pastor. Gracias por el pastor Rafael Galvez, Señor. Dale más todavía, Señor, de lo que tú le has dado, Señor. Dale más y más poder, Dios mío, de que viene de ti, mi Dios. Gracias por esa palabra que nos ministró, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que quedamos, Señor, marcados en este día, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra que nos marcó a través del pastor Rafael Galvez. Gracias, Señor. Lo bendecimos y lo bendecimos a él, a sus hijas, a su esposa, a su liderazgo, a la congregación. Y todo lo que él toque, Señor, sea prosperado, Dios mío. Así como habló de fe y de propósito, Dios mío, él está en los propósitos divinos tuyos, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque todos se van a cumplir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.